Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les había adelantado, vamos a arrancar con la unidad número 9, dedicada al poder legislativo u órgano legislativo, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar hablando de la división de poderes. Hasta ahora, ¿qué es lo que saben? Fue la manera de evitar los abusos del poder. Montesquieu decía que el hombre tiene una tendencia natural a usar del poder y por lo tanto no hay que concentrar el poder en una sola persona, sino hay que dividirlo. En realidad el poder es uno solo, lo que se divide son las funciones del Estado en diversos órganos de gobierno, ¿sí? Eh, de manera tal de evitar los abusos. ¿De qué manera se evitan los abusos con este sistema de división de poderes, mal llamada división de poderes? Hay un sistema, o sea, no es que se crean tres órganos de gobierno, que como bien ya saben ustedes es legislativo, ejecutivo y judicial. No es un reparto de competencias al azar o de manera descuidada, sino que se crea un sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos, de manera tal que ninguno de los órganos de gobierno se destaque por encima del otro. Reitero, es muy importante que no es solamente establecer que la Constitución asigne atribuciones a cada órgano, sino que lo hace de manera tal para que ninguno se destaque por encima del otro, que es un sistema, insisto, pesos, contrapesos y controles recíprocos, de manera que se controlan mutuamente. De todas maneras, y un poco ustedes lo manifestaron en las respuestas sobre presidencialismo y parlamentarismo, es muy difícil lograr el equilibrio de los poderes y de repente tal vez en algunos países, por ejemplo los europeos, como bien destacaron ustedes, si bien debe haber armonía y equilibrio entre los poderes, pero parecería que se destaca el Parlamento o órgano legislativo. En los países latinoamericanos, con una fuerte presencia de el poder presidencial, parecería que el órgano fuerte es el órgano ejecutivo, ¿sí? Y ya lo estamos viendo con esta pandemia, quien se ha puesto la mochila y el que está capitaneando toda la cuestión de esta emergencia sanitaria en todos los países, básicamente es, especialmente los latinoamericanos, es el presidente. Y después tenemos el caso de Estados Unidos, que tiene un papel destacado dentro del equilibrio de poderes, pero hay un órgano que se destaca, que es el judicial. Es como que en Europa, como en el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados se someten por igual a la ley, lo que gobierna en definitiva es la ley y por lo tanto le dan al Parlamento, de donde salen las leyes, una importancia destacada. Para Estados Unidos, en realidad, en un Estado de Derecho, la ley es lo que los jueces dicen que es. Por lo tanto, le dan un papel destacado al intérprete, al que aplica las leyes en los casos concretos, en los conflictos que tienen que resolver, ¿sí? Y bueno, insisto, en Latinoamérica
un fuerte protagonismo de los presidentes, por lo cual indica que de una manera u otra, favoreciendo a un órgano o al otro, es muy difícil lograr el equilibrio. Vamos ahora a hablar del órgano legislativo. Normalmente, y de ahí su nombre, se dice que la función legislativa es legislar, es decir, emitir leyes. Otra parte de la doctrina no está de acuerdo con esto, porque cuando estemos avanzando en este órgano, vamos a ver que la labor legislativa es muy amplia, con solo dar una mirada, no de memoria, pero una mirada general a el artículo 75, donde está la mayor cantidad de las atribuciones del Congreso, van a ver que son muy variadas las actividades, impulsando un juicio político, aprobando tratados celebrados por el órgano ejecutivo. Bueno, de a poco van a ir viendo la cantidad de atribuciones que tiene y que son muy variadas. Y es un error para parte de la doctrina, entre ellas el doctor Lonigro, decir que la función legislativa es legislar. ¿Por qué? Porque la ley es el instrumento que utiliza el Congreso para cumplir o llevar adelante las atribuciones que le confiere la Constitución. El Congreso no emite comunicados, una conferencia de prensa, y esa conferencia de prensa vuelve obligatorio lo que se dijo la misma, sino que bueno, vamos a ver que hay todo un procedimiento de creación de las leyes que, si se respeta y se cumple con el mismo, eso tiene fuerza de ley. Hay dos maneras de encarar este tema, entonces, diciendo que la función legislativa es legislar, entendiendo por ley toda disposición de carácter general y obligatorio, lo cual nos llevaría a diferenciar leyes en sentido formal y leyes en sentido material. ¿Por qué? Porque disposiciones de carácter general y obligatorio también pueden ser, por ejemplo, un decreto. Quiere decir que tendríamos que definir ley en sentido formal, sería toda norma, toda disposición o norma general y obligatoria que emana del Congreso según el procedimiento para formación y sanción de leyes. Mientras que ley en sentido formal sería toda disposición o norma de carácter general y obligatorio, pero que puede provenir de cualquier otro órgano también que no sea el Congreso, por ejemplo, el presidente con sus decretos, ¿sí? Bien, mientras que parte de la doctrina no cree necesaria esta distinción en ley en sentido formal y material, porque en realidad cuando la Constitución habla de ley, siempre habla de ley en sentido formal. Es decir, que siempre está hablando, cuando dice ley, de la disposición de carácter general y obligatorio que emana del Congreso según el
procedimiento que marca la Constitución. Por lo tanto, otra manera de definir la ley, y que me parece correcto, es decir que ley es el instrumento que utiliza el Congreso para llevar adelante las atribuciones que le confiere la Constitución. Es el instrumento que utiliza, ¿sí? Por lo tanto, definir que la labor legislativa es legislar no sería adecuado para esta postura, la cual comparto. ¿Por qué? Porque sería definir por el instrumento. Supongamos que tuviera que definir mi labor, ¿sí? Mi labor docente. Sería lo mismo que decir que mi labor es hablar. Evidentemente estoy hablando, ¿sí? Pero eso no define lo que estoy haciendo en estos momentos. Yo en estos momentos estoy impartiendo una clase de Derecho Constitucional a través del instrumento que es el habla, ¿sí? Lo que propone esta postura es no perder demasiadas energías en buscarle un nombre a la función legislativa, sino directamente conocer esas funciones, ¿sí? Porque es muy difícil, como son tan variadas, es muy difícil encasillarlas en un concepto que pueda englobar toda la atribución legislativa. Eso por un lado. Después, acá vamos a avanzar y para el Zoom del día jueves tengan leídas los dos primeros puntos de la unidad número 9. Leer los dos primeros puntos de la unidad número 9, cosa de que yo voy a ir salteando en esta grabación, voy a ir salteando algunos temas que me interesan establecer. El Congreso es un órgano bicameral y colegiado. Bicameral porque consta de dos cámaras, diputados y senadores. Colegiado porque en cada cámara hay más de un miembro, ¿sí? Esto nos lleva, ya que estamos hablando de que tiene más de un miembro, es el órgano deliberativo por excelencia. Ya acabamos de decir que tiene varios miembros provenientes de distintos partidos políticos, en donde, si realmente tenemos una democracia sana, es el lugar ideal para el debate de ideas, ¿sí? Aunque a veces o frecuentemente, lamentablemente, no hay un intercambio de ideas, sino que hay tratar de imponer ideas, lo cual nos lleva a recordar lo fácil que es pasar de una democracia a una demagogia, o sea, a una forma impura, ¿no? Y también, ya que estamos hablando de que tienen varios miembros, vamos a ver cómo se componen numéricamente cada una de las cámaras. La Cámara de Diputados tiene una representación proporcional al número de habitantes, es decir, que va a haber más diputados de las regiones donde haya más densidad poblacional que en otras. O sea, va a haber más diputados de zonas más pobladas que en lugares más despoblados, ¿sí? Ustedes van a ver que
Constitución marca una proporción, pero olvídense de esa proporción que es de 1853, sino que tengan en cuenta que eso se va adaptando, obviamente que la población va creciendo y la proporción, como es una representación proporcional, después de cada censo, que a los efectos de evaluar si hay que cambiar la proporción de diputados por cantidad de habitantes, no puede ser inferior a 10 años el censo. Si se quiere, se pueden hacer censo antes, pero no a los efectos de cambiar la base de proporcional de diputados por cantidad de habitantes. Se pueden hacer censos cuando se quiera, pero no a los efectos de modificar la cantidad de diputados por habitante. Y para saber cuántos diputados hay que tener en cuenta la ley 22.847 del año 1983, que luego de haber sido censado el pueblo, modificó lo que dice la Constitución. Por eso no se fijen o no den como respuesta la proporción que da la Constitución, sino que sepan que según la ley 22.847 del año 1983, la proporción es de un diputado cada 161.000 habitantes, o fracción que no baje de 80.500. Esta ley, la repito, 22.847, contiene además una disposición bastante criticada por los constitucionalistas, que consideramos que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque establece también de que cada unidad federativa que constituye un distrito electoral, cada distrito electoral va a tener 3 diputados más, aparte de lo que le corresponda por cantidad de habitantes. Todas las unidades federativas, o sea, cada distrito electoral, o sea, coinciden las unidades federativas con los distritos electorales, van a tener 3 diputados más. Y a su vez, ningún distrito electoral, ninguna unidad federativa va a tener menos de 5 diputados. ¿Qué es lo inconstitucional? Que la Constitución estableció no una representación igualitaria en todo el territorio de diputados, sino que se quiso expresamente que fuera una representación proporcional. Si hubiera querido que hubiera un equilibrio entre zonas más pobladas o despobladas, lo hubiera hecho, ¿sí? Acá la intención claramente de esta norma es equilibrar o equiparar un poco a las provincias menos pobladas, pero no es la Cámara de Diputados donde se tiene que hacer este equilibrio. Quiere decir que ninguna provincia va a tener menos de 5 diputados, ¿sí? Y si no le corresponden 5 diputados por la cantidad de habitantes, se le agregan por esta disposición. Y además, todas las unidades se les agrega de manera pareja 3 diputados. Quiere decir que si una zona muy poco poblada tiene ya de por sí 3 diputados por esta disposición que establece esto, ¿no? De que todas se le agregan 3 diputados. Y supongamos que le corresponde por la densidad poblacional solamente un diputado, serían 4. A este distrito electoral se le agrega a un diputado más para completar los 5.
lo cual ya les insisto, no es el espíritu de la Constitución. ¿Por qué no es el espíritu de la Constitución? Porque donde hay representación igualitaria de las provincias es en la Cámara de Senadores. Los senadores hay 3 por cada unidad federativa, es decir, por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí sí, sin importar la extensión territorial, la importancia económica, la cantidad de habitantes, todas son representadas de manera igualitaria. Y como los proyectos de ley no salen si no es con la aprobación de ambas cámaras, no es necesario buscar el equilibrio entre en las 2 cámaras. Concretamente, según esta ley 22.000, que les había mencionado, 22.847, la cantidad de diputados que hay es de 257 diputados. Mientras que la cantidad y bueno, esto sí, en algún momento después de un censo se decide modificarlo, bueno, no es un número fijo, sino que de acuerdo a esta ley es 257, que se puede modificar, nunca menos si en más. Mientras que la cantidad de senadores se siempre fija, son 72 senadores. Otra cuestión importante, voy hablando así, cuestiones, además de lo que ustedes lean, es hablar de a quién representan los diputados y los senadores. Los diputados representan al pueblo de esta manera proporcional, pero representan al pueblo. Repito, la importancia que significa desprenderse del partido político del que provienen cada uno de los diputados y entender esto, de que son representantes de todos los habitantes, no solamente de quienes los han votado, ¿sí? Representan al pueblo. Mientras que la Cámara de Senadores, con un criterio federal, representan a las provincias. Yo estoy tratando, para no reiterar y únicamente repetir lo que pueden encontrar en los libros, tratando de buscar temas como para conversar con ustedes. Todo lo que estoy hablando está en el punto número 1, ¿sí? Sí, por eso. Bueno, del punto número 2 hemos hablado de la ley. Algunos hablan de ley en sentido material, otros de ley en sentido y ley en sentido formal, distinguen entre ley en sentido material y formal, otros simplemente lo definen como el instrumento que utiliza el Congreso para cumplir con las atribuciones que le confiere la Constitución. Bueno, lean y lo charlamos en el Zoom del día jueves, los requisitos para ser diputado, los requisitos para ser senadores, en cuanto a edad, en cuanto, bueno, residencia, tiempo de nacionalización en caso de ser argentinos naturalizados. Para los senadores hay un requisito que está, pero que nunca se lo ha exigido porque se lo considera discriminatorio, que es
contar con un patrimonio de 2.000 pesos fuertes o su equivalente, ¿sí? Piense para el Zoom del jueves. ¿Por qué? De este requisito que al final nunca se lo exigió, entró en desuso, ni bien jamás se requirió estos dos. Peso fuerte era la denominación de la moneda en ese momento, ¿sí? Claramente se puede llegar a pensar que es para evitar, o sea, tratar de que tuvieran un patrimonio que evitara la tentación de algún tipo de acto de corrupción. Me parece que la corrupción no pasa por estar escaso de patrimonio. Me parece que el que tiene una inclinación al dinero, al contrario, cuanto más tiene, más quiere. No me parece decir, bueno, no, como tiene plata, no va a robar o no va a estar en negociados. Y para el caso, ¿por qué no es un requisito que se pide a otros funcionarios? A los diputados no se les pide, a los... entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Sí? ¿Por qué a una cámara sí y a otra no? Piensen ustedes si están de acuerdo que tendría que haber un requisito de este tipo que cuente con un patrimonio o si es discriminatorio. Los requisitos, los diputados los tienen que tener cumplidos al momento de asumir, ¿sí? Mientras que para los requisitos de los senadores tienen que estar cumplidos. Perdón, los requisitos de los diputados, sí, no estaba bien, los tienen que tener cumplidos al momento de asumir. Quiere decir que, por ejemplo, si no cuentan con 25 años al momento de la elección en octubre, pero los cumplen antes de asumir en diciembre, se pueden presentar. Mientras que los senadores, los requisitos los tienen que tener cumplidos en el momento de que se produce la elección. O sea, para ser candidato tiene que ya tener cumplidos los requisitos, especialmente el de la edad, en el momento de la elección, o sea, el día de octubre que sean las elecciones. Bueno, yo diría, para no arrancar un tema y dejarlo por el medio, he tenido dificultades cuando he querido grabar una clase más grande, no sé por qué no la pude, no tuve desperfectos y tuve que volver a grabar una un poco más corta. Así que hoy dejo acá la explicación. Arrancamos con todo entonces con los órganos de gobierno, estamos en la unidad número 9. Hemos hablado del punto número 1, lo que falte lo completan con bibliografía, y hemos hablado del punto número 2 sobre el concepto de ley. Ley en sentido formal, ley en sentido material y un concepto distinto que es verlo como el instrumento simplemente que utiliza el Congreso. Recuerden que cuando la Constitución habla de ley, siempre habla en sentido formal en todo caso, es decir, ley, disposición de carácter general y obligatorio que emana del Congreso. Bueno, el jueves entonces lean, aparte de este video, lean, empiecen a leer la unidad número 9, empiecen a leer el órgano legislativo, que los voy a evaluar de los primeros 2 puntos. Los requisitos, la representatividad, bueno, les voy a ir preguntando cosas de estas 2 unidades. De esta unidad, de estos 2 primeros puntos. Y vamos a
seguir avanzando. Bueno, nos vemos